Los feminismos. Sí, sí, habéis oído bien. Los feminismos, nada de el feminismo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué os pensáis? ¿Que el feminismo es uno? Por supuesto, existe un feminismo hegemónico formado por payas blancas que mandan en el mundo, que gobiernan países y empresas y que con su pensar y su actuar contribuyen a la perpetuación del capitalismo. Son una extensión más de este sistema. Aquí, en Al Lío, ya sabéis, desde abajo y a la izquierda, no nos interesa este feminismo salvo para criticarlo y que sea más inclusivo. Las otras, las mujeres gitanas, afrodescendientes, moras, latinas, es decir, las no blancas payas que nos decimos feministas, siempre tenemos que empezar diciendo que a nosotras ese feminismo hegemónico no nos representa ni nos ayuda en nuestras luchas, porque esto va de combatir las opresiones. Y a nosotras el racismo nos destroza la vida o nos la arranca directamente. Pongamos como ejemplo el caso de las mujeres gitanas. Nuestros asuntos están residenciados en departamentos fuertemente feminizados, es decir, lugares en los que mandan, dirigen, diseñan, ejecutan las políticas mujeres payas, con toda su carga de antigitanismo, de manera que ellas han roto su techo de cristal, han alcanzado su cuota de poder, pero nos han dejado fuera a las gitanas. Claro, porque el feminismo hegemónico no incluye entre sus luchas el antigitanismo, el racismo, ni la islamofobia, ni tan siquiera a veces la clase. Nada de lo que verdaderamente nos importa. Así que hoy en Al Lío hemos preparado un debate para analizar en qué momento se encuentra el movimiento feminista y averiguar hasta qué punto está preparado para acoger a las que nos movemos en los márgenes, a las que todavía estamos fuera. Comenzamos. Vamos con la primera maldición. Mal fin tenga Netanyahu y su ministra de Igualdad Social, Mai Golan. Nos sangran los ojos y el alma viendo las imágenes que nos llegan desde Palestina, mientras la ciudadanía del mundo entero inunda las calles de amor y solidaridad, intentando frenar la masacre. Porque lo que es los gobiernos, ellos a lo suyo, a seguir vendiéndole armas al genocida. Piedras coman y les sepan a gloria. La segunda maldición viaja hacia el este. Reoblal le caigan al gobierno de Polonia, a todo su sistema judicial, al gobierno de España y a todos los gobiernos de la Unión Europea. Todos ellos son responsables de que el periodista Pablo González lleve ya 2 años en prisión, sin que se hayan presentado pruebas en su contra y sin que se fije una fecha para su juicio. Hoy es Pablo y mañana será cualquiera. Sin derechos no hay democracia. Pablo, resistir es comenzar a vencer. Mucha fuerza. Para cerrar por hoy esta sección, vamos con la tercera maldición. El premiado es el alcalde de Tomelloso, del PP, claro, que gobierna en coalición con los de Vox. Todos ellos han demostrado su machismo carpetobetónico, con una programación de actividades para la mujer compuesta exclusivamente por cursos de corte y confección, manualidades, cocina y alimentación, restauración y tapicería, peluquería, telares y estética. ¡Válgame si parece la sección femenina! La mujer en casa y con la pata quebrada. Sus manden de cruzar a Marte. La primera buenaventura Fala Galego. Ole las trabajadoras de la limpieza de la provincia de Lugo, que han conseguido vencer a la patronal y han logrado un acuerdo histórico. Eso sí, después de una huelga que ha durado 130 días. ¡Viva vosa valentía y vosa resistencia! Han mejorado incluso la subida salarial firmada por comisiones y UGT en la negociación estatal. Muchas gracias, compañeras. ¡Que viva la lucha obrera y feminista! La segunda buenaventura se la enviamos a Juan Carlos Unzué. El exdeportista acudió a unas jornadas en el Congreso de los Diputados para defender la ley de la ELA, que lleva más de 2 años guardada en un cajón. Denunció que los enfermos de ELA no pueden esperar y también el escaso interés de sus señorías por el tema. Solo asistieron 5 diputados. Parece que no es un tema que dé mucho rédito electoral. Juan Carlos, te deseamos mucha fuerza en tu lucha, que también hacemos nuestra. La tercera buenaventura es para los 50 migrantes que han denunciado agresiones policiales en el CIE de Madrid otra vez más. El CIE de Madrid es un agujero negro de violencia policial
que acumula denuncias de abusos año tras año. No penséis que denunciar aquí es fácil, se arriesgan a represalias y la deportación inmediata. Vuestra dignidad es nuestro ejemplo, que pronto os veamos pasear por las calles otra vez. Y hasta aquí nuestra sección de buenos y malos. Vamos ya con el debate. Bueno, y para hablar de feminismos, creo que hemos traído al mejor plantel de personas que se podía traer y estoy muy orgullosa de hacer este programa. Aquí en este programa siempre hacemos que os presentéis vosotras. Tiene coño que lo hagamos aquí con vosotras, pero bueno, que sois hiperconocidas, pero vamos a hacerlo. ¿Te quieres empezar a presentar tú? Sí, yo soy Cota, vengo como miembro de Libertarias. Es un grupo autónomo que se crea como autodefensa feminista ante las violencias patriarcales dentro del sindicalismo combativo y también en concreto de CGT. Soy militante transfeminista de Cataluña, vengo de Cataluña y también estoy trabajando con ADAS, una entidad que trabaja para la atención de personas que han vivido violencias sexuales. Gracias por venir. A ti. Irene, ¿te quieres presentar tú? Sí. Bueno, yo soy Irene Montero. Yo creo que me has invitado a participar aquí por ser ministra de Igualdad la pasada legislatura y ahora soy candidata de Podemos a las elecciones europeas. Gracias por venirte. Araceli. Hola, yo soy Araceli Cañadas Ortega, soy profesora de la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura en la Universidad de Alcalá, la única asignatura de todo el Estado incluida en el currículum académico sobre historia y cultura gitana. No tengo tanto currículum como todas las que están aquí, pero creo que es muy importante que Silvia nos haya reunido y estoy muy ilusionada de lo que vamos a poder mostrar hoy. Está muy bien lo que eres y además eres mi prima, así que con eso vale. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Silvia, pues nada, súper encantada, como ha dicho Araceli, de estar aquí. La verdad que creo que es un programa muy importante. Y nada, soy Ana Buriberi, cofundadora de Afrocolectiva y periodista y afrofeminista. Y nada, estoy aquí porque Silvia ha pensado que soy una de las personas válidas para contaros un poquito qué es lo que está pasando. Y nada, a ver qué tal va. Bueno, Silvia y al lío y CGT, así que nada. Antes de empezar con el debate, vamos a ir con nuestro fichaje estrella, Cristina Moyano, que nos va a hacer un pequeño contexto sobre los feminismos. Hola equipo, hoy el programa va sobre feminismos y yo estoy aquí para poner un poco de contexto. Comencemos con lo básico, la brecha salarial de género, que es la diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Esto implica que las mujeres obtienen menos ingresos a lo largo de su vida, lo que se traduce en pensiones más bajas y un mayor riesgo de pobreza. Según los datos de la encuesta de población activa en 2022, la diferencia salarial entre hombres y mujeres fue de un 15,7%. Además, los sectores peor pagados y más precarios están totalmente feminizados y racializados. En la actualidad, más de un 85% de las empleadas del sector cuidados son mujeres. Otro dato muy alarmante tiene que ver con la violencia sexual. Según la última macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer. El 13,7% ha sufrido violencia sexual y el 21,5% violencia física. Hay muchos mitos sobre la violencia sexual, como que a las mujeres nos agreden desconocidos en descampados. Pues bien, según los datos de esta macroencuesta, el 70% de las veces el agresor es o un familiar o un conocido. Y que sepáis que solo el 8% de las mujeres denuncia, ya sea por vergüenza o por temor. Y por último, los feminicidios. 2023 acabó con 56 mujeres asesinadas por violencia machista, 7 más que en 2022, y ya van 1.244 víctimas de violencia machista desde 2003. Según los datos oficiales recopilados por Asociación de Mujeres de Guatemala, SOS Racismo Madrid y Mujeres con Voz, en 2023 el 43% de las mujeres asesinadas por violencia de género eran migrantes. Bueno, todos estos datos que acabo de recitar reafirman que aún estamos lejos de la igualdad real y que los feminismos son más que necesarios para que progresemos como sociedad e incluso para salvar vidas. Todo dicho, equipo, os dejo con el debate. Y bueno, para empezar este debate así como muy flojito, vamos a empezar la pregunta. ¿Cómo valoráis la última década del movimiento? Es flojita, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? ¿Lo echamos a suertes?
¿Lo echamos a suertes? Venga, Ana, dale. A ver, en mi caso, la última década de feminismo me pilla con 16 años, el comienzo de esa década. Muy bien. Entonces, bueno, yo estaba como iniciándome de alguna manera pues, ¿no?, en lo que es el feminismo, en saber que ser una mujer negra iba a ser definitivo para mi vida laboral y para, ¿no?, el desarrollo de mi adultez. Y bueno, creo que se han cambiado muchas cosas, pero que todavía queda mucho, ¿no? Y sobre todo desde lo que me toca como lo que me intersecciona, ¿no?, en lo que es mi identidad. Creo que sí, se han conseguido muchas cosas, creo que el feminismo ya se está entendiendo, ya no hace falta, ¿no?, decirle de ni machismo ni feminismo, igualdad, ya la gente entiende que el feminismo es necesario, pero seguimos, ¿no?, entendiendo el feminismo como un movimiento que no es plural y no es transversal, ¿no? Entonces, siempre que se deje de lado al resto de feminismos asiáticos, feminismos islámicos, feminismos negros, afrofeminismos, feminismos gitanos, pues vamos a seguir teniendo esa carencia, ¿no? Yo creo que es uno de los motivos por los que el eslogan este de ¿el feminismo será o no será? Inserte carencia del feminismo hegemónico, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía que no están cubiertas y por eso estamos aquí, yo creo. Sí. ¿Qué pensáis? Yo pensaba también como que creo que en las huelgas generales que ha habido en el contexto del Estado español han sido cruciales para que exista y que pueda dar espacio hacia como una ola o ocupar el espacio público desde el movimiento feminista, especialmente de base. Y creo que ha habido un antes y un después, especialmente en el hecho de que es a partir, ¿no?, de ocupar el espacio público y de sentir que personas que a lo mejor individualmente estábamos haciendo cierta lucha o estábamos, de repente nos reconocemos, vemos que hay mucha gente que está en una situación parecida o muy diferente, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, bueno, que estamos en situaciones diversas, pero que hay ese algo en común. Y entonces creo que en el momento en el que ocupamos el espacio público, de repente pues podemos confrontar con más fuerza nuestros grupos de amistades, en nuestras estructuras familiares, en los sindicatos, en las asambleas de los movimientos sociales, como que no estamos solas, y yo creo que es algo que se ha avanzado ahí, en esa sensación de grupo o de algo como más de masas. A mí me va a costar mucho no responder a mis propias preguntas, pero para mí O dar tu opinión, claro. 10 años han sido heavies. ¿Quién de las dos queréis? Como quieras. No, si quieres... ¡Ay, os vais a pelear! No, os quería plantear una cosa, en el sentido de que el detonante de esos 10 años fue algo que nos puso de acuerdo a todas, que fue pues el intento de Ruiz Gallardón de acabar con la ley del aborto. Entonces eso nos puso a todas en decir no, o sea, para atrás no. Pero ¿qué mecanismo mental nos llevó a pensar que eso iba a ser todo amigable y que sí, hemos abierto los ojos, nos hemos puesto la... No, estaba claro que en ese momento se vieron imposibilitados de parar la ola, pero ¿qué hicieron? Como siempre hacen, parar y templar, ¿no? Pararon y templaron. Y creo que en estos 10 años han intentado, vosotras me diréis, ¿qué opináis? Han intentado blanquear o han intentado trivializar el movimiento. No sé, yo lo veo como, han intentado que esas manifestaciones se convirtieran en algo cookie, no en algo reivindicativo. No en un feminismo crítico, han intentado quitarnos potencia, ¿no? Y bueno, pues llevarnos más hacia el lado de ese feminismo neoliberal, de ese feminismo de los techos de cristal. Y creo que ahí, bueno, en esa esperanza de ese primer impulso tan fuerte, no lo vimos venir. Y nos han manejado, no sé. ¿Qué opináis en estos 10 años? A ver, yo sí estoy de acuerdo con que obviamente desde ya el 15M yo creo que tampoco se entiende sin la participación de las feministas, o sea que lo que estamos viviendo
también yo creo en el Estado es una voluntad democratizadora y democrática muy profunda bueno, que tiene largo aliento y que como que se expresa una y otra vez a pesar de todos los intentos por contenerla. Y en eso yo sí creo que especialmente la izquierda y especialmente las instituciones más tradicionales de la izquierda no se esperaban que el feminismo fuese, digamos, como en esos términos clásicos, la vanguardia, no se esperaban que fuese la principal potencia democratizadora en este tiempo. Y es verdad que el 2014, el Tren de la Libertad, es un momento muy importante, pero yo creo que el momento en el que realmente el feminismo explota, digamos, y se convierte en el tema principal de conversación es la huelga del 2018, donde prácticamente ningún partido con representación institucional lo apoyó, ningún sindicato prácticamente tampoco lo apoyó, hubo muy pocos sindicatos, los que se conocen como minoritarios, y muy pocos partidos, en el ámbito institucional solo Podemos, que apoyasen esa huelga, y eso desbordó, y fue una cosa que organizó el movimiento feminista autónomo, y a partir de ahí, digamos, se han desbordado los temas de conversación, se han desbordado, y por eso también hay tanta diferencia entre algunos momentos en los que sigue existiendo una profunda reacción machista y todavía estamos en lo más básico de ni machismo ni feminismo, y por otra parte hay cada vez más mujeres diciendo, bueno, vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de gordofobia, vamos a hablar de todos los temas que el feminismo debe abordar, o bueno, un feminismo para que quepamos todas, ¿no? El feminismo es de todas o no es, como tú decías, no es meta aquí qué es lo que le falta al feminismo hegemónico. Entonces, sí, creo que obviamente, siendo la principal potencia democrática, se ha intentado contener, no solamente por parte de los adversarios del feminismo, sino que también estamos viendo un momento en el que se ponen encima de la mesa diferentes agendas feministas. Y hay compañeras que defienden una agenda, por ejemplo, feminista, casi exclusivamente de incidencia institucional, basada en romper techos de cristal y hablar, bueno, pues de igualdad de trato. Y hay otras compañeras que defienden otras muchas agendas, incluso también que desde la institución se tiene que poder hablar de racismo y no de igualdad de trato, o de la lucha de todas las mujeres contra todas las violencias, o de suelos pegajosos en lugar de solo de techos de cristal. También es un momento en el que hay diversas agendas feministas y bueno, y posicionamientos en torno a ello, y debates importantes en el feminismo en torno a ello, que yo creo que se ha intentado muchas veces usar como un elemento de división o de tirárnoslo a la cabeza, y en realidad es que no hay un solo feminismo, hay diversos feminismos que están poniéndose encima de la mesa diciendo, oye, yo también quiero participar del debate. ¿Cómo valoramos los últimos 4 años? Porque, bueno, me parece un poco chocante ahí que como venir a valorar, ¿no?, tu trabajo de estos 4 años, pero yo personalmente sí que he sido muy crítica contigo, creo que todas aquí lo hemos sido, y bueno, por eso te agradezco mil que estés aquí, ¿no? Pero ¿cómo podemos valorar estos 4 años? Yo creo que deberías de empezar tú. Pues bueno, en mi opinión, ojalá hubiésemos tenido más tiempo para seguir metiendo el turbo. Creo que han sido 4 años en los que hemos hecho mucho más de lo que la inmensa mayoría de la gente esperaba que pudiésemos hacer en una legislatura, pero a la vez eso, como siempre que se avanza en derechos, ¿no? Contrario a lo que nos han dicho de habéis ido demasiado lejos y por tanto tenéis que ser disciplinadas, castigadas, cuando tú avanzas en derechos, los derechos son como una linterna. Tú avanzas en derechos y ves todo lo que te queda por delante por seguir conquistando. Entonces, hemos hecho, yo creo, mucho más de lo que se esperaba de nosotras, y hemos, yo creo, abordado algunos de los temas principales que el movimiento feminista o los feminismos estaban poniendo encima de la mesa: el derecho a la libertad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, no solo el derecho al aborto, que era muy importante desde ese 2014 restituir los derechos que nos habían robado, sino hablar de las reglas dolorosas o bueno, de la menstruación como parte del derecho a la salud. Hemos hablado del derecho al cuidado, hemos hablado de los derechos de las personas trans y LGTBI y de un feminismo que tiene que ser transincluyente. Pero hay otros muchos temas que se nos han quedado muy pendientes o que hemos trabajado de forma muy puntual pero no hemos conseguido meter en el centro del debate institucional, como por ejemplo el racismo. Y el racismo o la lucha antirracista, incluso la necesidad de tener una ley antirracista que estaba redactada y que si hubiésemos tenido un tiempito más, pues hubiésemos empezado a tramitar y a lo mejor ahí hubiésemos puesto más el foco, pero
pero bueno, ahí se nos han quedado muchos temas pendientes también, por eso yo creo, ¿no? Porque cuanto más avanzas, más ves todo lo que te queda por conseguir, y yo creo que esa es la principal lección. Ojalá tengamos muchas feministas en todos los espacios de poder posibles para avanzar lo más rápido posible, porque los que tenemos enfrente ya sabemos lo que nos van a decir, que dudemos de nosotras mismas, entre nosotras, y sobre todo que vamos demasiado rápido y que hacemos mucho ruido, que nos callemos. Sí, sí, nos lo dicen. ¿Cómo lo veis? Yo, por una parte, como que quería comentar que de alguna forma el hecho de que se haya institucionalizado debates, protestas, acciones que han venido de las bases, esto ha tenido un claro impacto reaccionario, no solamente con el auge de la extrema derecha, sino que también de alguna forma lo que está pasando, ¿no? que estamos viendo tanto desde las entidades que trabajamos con el tema como en las calles, que quien ocupamos las calles pues lo estamos viendo, como que hay grupos de adolescentes y las adolescencias están también aquellas clase trabajadora, también aquellas migradas, también, o sea, como no estamos hablando solamente de adolescentes blancos, sino que de alguna forma el hecho de haber institucionalizado las protestas, los discursos feministas de base ha generado que aquellas generaciones que están viendo y que están reconociendo el feminismo como un primer contacto lo ubiquen en el Estado, lo ubiquen en la institución, lo ubiquen en el Ministerio de Igualdad, y esto, según en qué posición estés, te va a generar un rechazo si además pues tienes la extrema derecha ahí bombardeándote, ¿no? Entonces, creo que ha sido y está siendo un error abandonar, pero no, o sea, como olvidarnos de las calles, olvidarnos de las plazas, olvidarnos de las escuelas, o sea, como la academia y la institución de alguna forma aquí pueden estar generando como cierta separación de las bases que el Ministerio de Igualdad pues, en algunos temas ha podido como avanzar, ¿no? Y ha podido poner temas sobre la mesa, y a la vez esta estrategia, según a qué clases y grupos, no nos ha ido bien, porque pues, hemos recibido como mucha violencia en los espacios, en nuestros barrios, en el transporte público, que vienen de la extrema derecha, obviamente, y viene de haber renunciado de alguna forma también al feminismo de calle, de alguna forma. Estoy de acuerdo, y sin parar la pregunta, ¿vale? Creo que sí que hubo un parón de movimientos, o sea, como que ha ido retrocediendo los movimientos sociales de base, precisamente por eso, pero también pasó en el mandato de Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Que es donde más mataron a afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, sin perder la pregunta, porfa, a ver cómo valoráis los 4 años de ministerio. A ver, yo en mi caso, y sin ir entrando en cosas que ya iremos entrando, imagino, pues desde mi lado, como yo lo he visto, creo que no es un feminismo que me represente, ¿no? Yo, como digo, empecé dentro de lo que cabe hace muy poco en el feminismo, ¿no? Porque tampoco llevo mucho tiempo en este mundo, y porque me costó darme cuenta, o sea, al final cuando eres una mujer negra que nace aquí en España, hasta que no sales de tu círculo, no te das cuenta de que el ser una mujer negra te condiciona. Entonces, cuando yo inicié en los afrofeminismos, me empecé a dar cuenta de que el feminismo que había en España no reconocía ni siquiera, ya no hablemos de feminismo, sino que yo pudiera ser española, ¿no? Entonces, parte de ahí eso, ¿no? De la extranjerización en la que yo me veo, de que veo las imágenes, ¿no?, que estamos viendo en la pantalla y no hay personas como yo, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que no te representa, no es, ya no solo que no sea un feminismo de calle, ¿no? Que no sea, porque al final también entra ahí el hecho de que ¿quién puede hacer el parón? Mi madre nunca ha podido hacer la huelga feminista, porque es una mujer trabajadora que no puede permitirse parar. Yo sí he podido hacerlo, porque he estado de becaria y porque era lo guay, ¿no? Venga, chicas, vamos a parar, agencia de comunicación, ¿no? Pero no creo que tenga una calada realmente, o sea, para mí no me cambia la vida parar ese día, a mí no me cambia la vida, mi situación no ha cambiado, los derechos de las jornaleras que están trabajando el campo ahora mismo mientras los agricultores se manifiestan, tampoco han cambiado, ¿no? Entonces, la verdad que yo sí, obviamente, entiendo que han cambiado muchas cosas a nivel general, pero si miras un poquito a cada alumno de la clase cómo va, la clase no está avanzando. Y yo creo que ese es el problema. Totalmente de acuerdo. O sea,
a las gitanas nos pasa lo mismo y a otras comunidades, ¿no? Como que no llegan esas leyes a nosotras, ¿no? Sí, estamos entrando ya en el terreno que nos interesa y que creo que para eso hemos venido y me alegra mucho de que lo estemos haciendo. En primer lugar, yo quería decirle a Irene eso, que te ha tocado una bandera que realmente nosotras que sabemos lo que es que te demonicen y sabemos lo que es ser el punto de mira y el punto de ataque, que parece que es deporte nacional, meterse con según qué persona y según qué etnia o según qué pueblo, pues te entendemos perfectamente. Pero dicho eso, pues sí que yo estoy de acuerdo contigo, porque realmente entiendo que es muy difícil y entiendo que el peso del feminismo hegemónico, académico, y yo, vaya por delante, amo a Simone de Beauvoir, amo a Angela Davis, pero también amo a mi abuela y a mis tías, y a Carmen Amaya, y a La Paquera, y a un montón de referentes que nunca están. Y hubo un momento, no sé si a ti te pasó, que pensábamos que iban a estar. Sí, yo lo pensé. Sí. Pensábamos que ahora va a Ahora ser era el nuestro momento, ¿no? Ahora ya sí que vamos a estar ahí. Y de verdad que se me pone el pelo de punta porque realmente lo pensamos. Y nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de este Estado, ¿no? Que en la transición también pensábamos que era nuestro momento como pueblo gitano, hablo ahora, ¿no? Y en muchos otros momentos de la historia de este Estado hemos pensado que ahora iba a ser nuestro momento en la República. Y nunca ha llegado a cuajar. No digo que sea fácil, no digo que sea rentable políticamente, porque nosotros somos la minoría más denostada de Europa. O sea, es que nadie quiere. Entonces, mostrar como referentes gitanas empoderadas era un paso difícil, pero hubiera estado tan bien. Hubiera sido tan maravilloso. No puede ser que no nos hemos ido todavía de aquí, ¿no? Pero yo tenía esperanza y sigo teniendo. Y creo que, bueno, para eso estamos aquí. Y es algo que lo hemos hablado mucho entre nosotras. La cuestión de que cambiar un yugo por otro, la gente escoge el yugo que conoce. Y no debería ser así, pero es así. Yo tanta esperanza ya no tengo, he de decirlo. Antes sí. Yo es que ahora ya no tengo tanta acuérdate esperanza. siempre James Baldwin, no puedo ser pesimista porque estoy vivo, yo soy Sí, yo optimista también, lo sé. patológica. Lo sé. No sé si quieres hablar o... Sí, o sea, a mí lo primero me parece que es muy importante que estos debates se den, aunque no creo que sea bueno que parezca como que esto es un debate entre el movimiento y la institución, entre otras cosas porque yo creo que sería un error pedirle a la institución o a quien le toque ser, no sé, el equipo del Ministerio de Igualdad, que resuelva lo que en realidad es una cuestión de los feminismos y del feminismo. La crítica tan dura que tú estabas planteando no tiene solamente que ver con qué se hace desde las instituciones o ni siquiera fundamentalmente, aunque también, porque desde las instituciones tenemos una responsabilidad, algunas de las cuales hemos conseguido cumplir, como por ejemplo en el caso de los derechos de las trabajadoras del hogar, que es un colectivo altamente feminizado y altamente racializado y que no tenía derechos antes de esta legislatura y esta sí los tiene, y otras que no hemos conseguido, como todo lo que tiene que ver con la ley de extranjería, la regularización ya o digamos el convertir en ley que ninguna persona es ilegal, que es algo que también, aparte de por derechos humanos, tiene un claro componente de género, ¿no? Y las mujeres se ven más afectadas. Pero esto que estáis planteando es un debate de los feminismos. No es que la institución le esté cerrando la puerta, que por supuesto, ¿no? Hay un sector de la institución que quiere que determinados debates que ya se están dando en el feminismo no se den en las instituciones. Yo creo que ese no ha sido el caso del Ministerio de Igualdad. En algunos casos con más suerte y en otros con menos. Creo que precisamente a nosotras nos han castigado muy duramente por dejar y por creernos que las instituciones tenían que ser el espacio en el que entrasen esos debates. Pero
creo que los debates que aquí estáis planteando son más difíciles de resolver precisamente porque no se trata de una diferencia entre un movimiento que lo tiene clarísimo todo y unas instituciones que no escuchan, sino que precisamente el hecho de que el feminismo esté en el centro del debate hace que en los ambientes feministas se debata mucho sobre si se está incluyendo o no suficientemente a un colectivo, a otro, a unas personas, a otras, si estamos siendo suficientemente interseccionales y qué pasa con estos nuevos debates, y a la vez en la sociedad todavía, bueno, o sea, oír hablar de gordofobia o oír hablar de afrodescendencia o oír hablar es una cosa todavía muy lejana porque desgraciadamente estamos en algunos debates previos como, o sea, que ahora vais a multar por llamar guapa a una mujer, que eran los debates a los que nosotras también nos hemos enfrentado, digamos, como representantes del conjunto de la sociedad y que son preguntas que a nosotras se nos han hecho insistentemente, ¿no? Entonces, creo que lo que planteáis es justo y es necesario resolverlo o trabajarlo en el ámbito de los feminismos, pero no creo que sea la institución la que tiene que resolver esto. La institución está para asegurar derechos y es verdad que con muchos derechos no los asegura, no los cumple, ni asegura la representación de todas las personas, ni que todas las personas se vean representadas, pero eso también pasa en el feminismo, en la base. Es decir, no es un problema que tenga la institución y no la base, es un problema que a diferentes niveles, y sin querer yo defender aquí a la institución, porque a mí me han castigado por intentar ir demasiado lejos, como me ha explicado el presidente del gobierno, es un problema que también está en las bases y en los feminismos, y hay diferentes posiciones también en la base respecto a esto. Te traemos como exministra, porque nunca traeríamos a una ministra o una política, es cosa de CGT y de nuestro anarquismo, pero te traemos como movimiento feminista, no como para pedirte explicaciones, pero sí que, bueno, creo que en los últimos 4 años también ha habido momentos muy duros, ¿no? Como por ejemplo la ley de solo sí es sí. Y estos días vuelve a estar en boca de todo el mundo por el caso de Dani Alves. ¿Supone o creéis que supone un cambio real a la ley anterior? Bueno, le doy, no sé. Dale. Sí, sí. Como enlazando una cosa con la otra, porque creo que lo que acaba de comentar es importante, que de alguna forma se estaba como desvinculando la institución de ciertas demandas que hablamos de derechos humanos, entonces es como que se diga de alguna forma que esto no corresponde a la institución, sino corresponde a las bases, como que según cómo daría para mucho rato. No he querido decir eso, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo con ella. Entonces, Creo que la institución a lo mejor no puede resolver, como tú muy bien has dicho, pero puede propiciar el diálogo, y es lo que vemos que a lo mejor se quedó sin ese punch que nosotras nos esperábamos. Sí, que una ley de extranjería, o sea, como hay temas que no dudamos desde las bases, que se está dudando desde la institución, entonces es como, bueno. Pero con el tema de la ley de solo sí es sí, como desde libertarias o desde los movimientos de base, como que podemos reconocer y ver cómo poner en el centro el consentimiento sexual es algo muy relevante y muy importante incluso para todos los feminismos, ¿no? Que es como vamos a hablar de esto. A la vez, creo que desde los feminismos también tenemos que ser como muy críticas. Estamos cediendo como nuestro ámbito privado a la justicia patriarcal, es decir, yo me voy a sentir más reparada si un juez me dice que sí, que he sido agredida sexualmente, o es que apostamos por un feminismo y por una justicia transformativa que quiera realmente transformar esa realidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, como poder reconocer la importancia del debate y de que realmente las personas que se sientan más reparadas pues tengan esa reparación más accesible, no sé cómo decirlo, que la tenían antes.
Pero a la vez, desde Cataluña, nos parece también como importante mencionar que a la vez que se estaba poniendo esta ley del solo sí es sí, ¿no? en los medios, la Policía Nacional estaba haciendo un seguido de infiltraciones policiales en los movimientos sociales, de los cuales en el caso de Cataluña ha sido en diferentes territorios dentro de Cataluña. El Ministerio de Igualdad no sabemos dónde estaba en aquel momento, porque está habiendo una persecución de militantes también, o sea, como se han usado relaciones sexuales, relaciones afectivas, relaciones sexoafectivas para introducirse en los movimientos sociales, a la vez que se está hablando de consentimiento sexual. Entonces ha sido como totalmente contradictorio, hipócrita, por una parte decir vamos a hablar de esto, pero por otra parte vamos a poner policías nacionales para que agredan sexualmente a militantes. Entonces es como que es un gran ejemplo de esa violencia institucional y de esa desconfianza que podemos sentir desde los movimientos de base y desde el movimiento feminista de base hacia la institución. Sí, en ese sentido nosotros también, ¿verdad, Silvia? Sí, La cuestión de la institución en el gueto y, en fin, sería... Yo es que ya soy anarquista también. Ah, Sí. Bueno, tendremos que hablar de esto más despacio. No, en el sentido este de que sí, vaya por delante que es una ley que ha sido reconocida a nivel europeo y esto es así. Y nadie se había atrevido antes, todo esto es así. Pero lo que venimos hablando, que no es cuestión, claro, tampoco podemos reparar en 4 años desde un Ministerio de Igualdad, pues eso, la postración del pueblo gitano de 6 siglos, o sea, que es que no puede ser, no. Dime. No, o sea, perdón por meterme. O sea, No. A mí sí que me sirvió, por ejemplo, en Alicante vino un concejal y hizo es como un acto, ¿no?, institucional, y entonces vino y nos pidió perdón como heredero de esa institución. Entonces eso me parece que está ahí siempre, ¿sabes? Sí, me sirvió. Sí, pero ¿qué te quiero decir? Lo que comentaba Lota antes. Cuando vas a comprar y van detrás de ti y cuando en cualquier cosa que vas a hacer sabes que el policía va a estar, que puedes olvidarte, mi prima siempre me decía, yo me puedo olvidar las llaves, me puedo olvidar el móvil, pero el DNI no me lo puedo olvidar. O sea, el DNI lo tengo que llevar porque es que yo pongo un pie en la calle y me lo han pedido 3 veces. Entonces, ¿qué confianza tengo yo en esas instituciones que van a pensar de mí siempre todo lo peor? Pues bueno, ¿hasta qué punto habría que hacer una revisión de esas instituciones con respecto a qué pueblos o a qué colectivos para que esas personas se sintieran realmente no tuteladas, no, esa palabra afuera. Sí, que lleguen. Sí, que realmente me defienda. Es que la pestaña para nosotros que ha sido siempre. El enemigo es así, ¿no? Y bueno, no digamos nada de un civil. Ya. Entonces, pues... Lo que ha pasado con la ley sí es sí, y me parece importante que lo hablemos porque, claro, o sea, ya ha salido la sentencia a Dani Alves, gira en torno a mucha preocupación por las penas, un ataque directo contra ti, un ataque directo contra el Ministerio de Igualdad. Pero claro, el debate está ahí, en un debate también dentro de los feminismos, en los que nos planteamos si realmente el punitivismo vale de algo, si esas personas luego salen a la calle y siguen violando. O sea, no sé qué visión tenéis después de lo que ha pasado, porque esto salió cuando hace una semana. O sea, yo sí creo que la ley ha supuesto un avance, uno de los más importantes, precisamente por eso creo que ha implicado la reacción machista desde el ámbito político, mediático y judicial más fuerte de toda la legislatura. Evidentemente, ningún derecho llega igual para todas, por eso existen desigualdades y ese es un problema del que yo creo que en el Ministerio
fuimos bastante conscientes, aunque no lográsemos resolverlo. Pero en realidad yo creo que la reacción no ha venido por las penas, la reacción ha venido porque estábamos garantizando la libertad sexual, porque lo más importante de la ley no era la reforma penal, eran todos los derechos que se reconocen para todas las mujeres, independientemente de su situación administrativa o independientemente de que pongan o no denuncia. Y eso es un paso muy importante para conseguir vidas libres de violencia, es decir, que tú tengas derecho, si sufres una agresión sexual en España, a una psicóloga especializada o a una abogada que te informe de tus derechos sin poner denuncia. Eso es pionero y esos son los centros de crisis y eso es como el cambio, ¿no?, de concepto del tratamiento de las violencias. Eso es, yo creo, lo que más les preocupaba. E incluso dentro del ámbito penal, yo creo que lo que más les preocupaba no era el rango de las penas, sino el cambio de la definición de los delitos, que ya para hablar de agresión sexual no tienes que probar la heridita, ¿no?, la existencia de violencia o intimidación, sino el consentimiento. Creo que eso es lo que les ha preocupado y por eso lo han desviado a una cuestión muy concreta que ha sido como han podido, pues igual que con la ley de violencia de género, que la tuvieron 4 años, 200 jueces paralizada por cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo que era una ley que vulneraba la presunción de inocencia de los hombres, que vulneraba la igualdad, y hasta que no resolvió el Constitucional, esas mujeres quedaron desprotegidas, ¿no? O sea, que no es la primera vez que hay una reacción judicial y mediática ante un avance en derechos. Pero creo que efectivamente, si se ha reaccionado a esta ley es porque estaba garantizando un derecho, y ahí yo creo que lo que estabais planteando, honestamente yo no lo vivo como una agresión, tengo una posición muy diferente a la vuestra, pero creo que es muy interesante lo que estabais diciendo, que es el límite de las instituciones para transformar o la utilidad, como tú estabas planteando directamente, ¿no?, que es como a ver si el hecho de que haya mujeres feministas en las instituciones termina debilitando al movimiento, es decir, ¿desde dónde se hacen las transformaciones sociales? ¿Se hacen solo desde el movimiento popular? ¿Es bueno tener feministas en los medios de comunicación, solo en los medios de comunicación alternativos y comunitarios o también en los medios de comunicación principales? ¿Es bueno que estemos en las universidades, en las instituciones educativas? ¿O lo estamos solo en las que son populares, en las que están creadas, digamos, desde estructuras populares y renunciamos a dar la batalla en la institucionalidad más clásica? ¿Pueden las instituciones transformar o en realidad es todo un ejercicio de hipocresía, ¿no? ¿Hay contradicciones en la transformación institucional o es todo pura hipocresía? Porque, por ejemplo, vosotras hablabais antes de la ley de extranjería. Nosotras hemos dado públicamente la batalla por la modificación de la ley de extranjería. A lo mejor no se ha conocido tanto como otras cosas que hemos hecho respecto a la ley del aborto, pero también, precisamente, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es de que cualquier cambio es difícil desde la institución, pero hay algunos que parecen infranqueables. Y muchas veces también nos hemos visto muy solas dando esas batallas, ¿no? Pues por eso, por la modificación de la ley de extranjería, exigiendo la regularización ya que antes se planteaba. Entonces, yo creo que ese es el debate interesante en el que también es lógico que haya diferentes posiciones en el feminismo. Yo sí creo que es útil que haya feministas en todos los sitios donde hay poder y donde se toman decisiones, pero soy consciente de que tiene contradicciones porque nunca vas a poder conseguirlo todo y porque siempre va a haber crítica ahí, entonces crítica y vas a pagar una factura en muchos sentidos. Entonces creo que es un debate, vamos, como muy interesante para tener. Tú has escuchado nuestras críticas y creo que por eso también somos, en plan, como que sabemos que podemos. Hombre, ¿sabes? claro. Que me siento un poco así metida en este ajo, ¿no? Y de hecho, cuantas más haya, más fácil es que la institución avance. O sea, yo a veces, el problema que teníamos es que las críticas solo venían de la derecha. Si hubiesen venido también, ¿no?, Yo he criticado, pero sí que siento como que para mí necesito una garantización de derechos que no hemos tenido las mujeres gitanas porque ni siquiera existimos como pueblo en este país. Y esto es muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, en fin, vamos a seguir hablando. Es muy fuerte porque es incumplir una obligación de la institución que es garantizar los derechos humanos. Sí. No solamente es fuerte porque se lo parezca a las personas gitanas, es porque es una vulneración de derechos humanos que no se debería producir. Lo es. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a la calle con Cristina Moyano, que la quiero, a ver qué ha dicho la gente sobre los feminismos. Miedito me da. Venga, vamos para allá. Hola equipo, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre feminismo, un movimiento social que nos ha dado mucho, pero que a día de hoy es un tema un poco controvertido. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Usted considera que se ha alcanzado la igualdad entre el hombre y la mujer? No, todavía falta mucho, yo creo. No,
Yo diría que sí. Yo creo que sí. No, nunca, todavía no, falta mucho. Yo creo que sí. Hemos conseguido mucho, pero todavía queda mucho por conseguir. No. Trabajo en una empresa justamente que todavía los hombres siguen teniendo el sueldo más alto y el cargo más alto. Sí. No podemos decir que tenemos igualdad en la sociedad hasta que ninguna mujer sufra miedo yendo por la calle. Un hombre puede tener miedo, pero no miedo de que le violen. ¿Y qué es para usted el feminismo? El feminismo, pues lo que dicen los políticos. Para mí es la igualdad entre el hombre y la mujer. Para mí el feminismo es conseguir una igualdad que durante toda la historia no hemos visto, ya que la mujer siempre ha estado por debajo del hombre. El feminismo para mí sería llegar a tener como presidenta del gobierno alguna mujer dentro de poco. Para mí yo diría que sería buscar la igualdad. Feminismo para mí lucha por los derechos de la mujer. ¿Y se considera feminista? Yo creo que sí en un punto. O sea, tengo hermanas y creo que sí. No soy una persona muy feminista. Yo en los trabajos que he tenido no he visto desigualdad entre hombres y mujeres. El concepto que se usa actualmente el feminismo, desde luego no, porque lo que creo que se está tendiendo es un poco a la supremacía de la mujer por encima del hombre. ¿Y se considera feminista? Sí. Por supuesto. Sí, sin duda, sí. Y más siendo una mujer. Yo no, yo tengo un marido que me ayuda un montón. Hace lo mismo que yo o más. ¿Y usted se considera feminista? No, en realidad no soy feminista. ¿Por qué? Apoyo a las mujeres sin duda, por supuesto, pero no soy, creo que todos los extremos son malos y no es que considere el feminismo un extremo, sino, híjole, no lo sé, te voy a decir. Pues es que yo el feminismo creo que está mal llevado. Tildar a todos los hombres de malos, de machistas, de pecadores y demás, yo creo que eso no es justo. El hombre es el que tiene la fuerza, pero la mujer tiene muy mala leche dentro, ¿vale? Entonces la mujer calienta al hombre de manera verbal y el hombre es el que dispara con puñetazos. Pero realmente el causante no es el que pega, sino la persona causante bueno, el que provoca. ¿Cómo valoraría los últimos 4 años del Ministerio de Igualdad? Nefastos. Se está tratando de minusvalorar al hombre dentro de la pareja. Nefasto. Total. Como perjudiciales. Creo que sí que hay que trabajar mejoras y en cosas para la igualdad, pero no hace falta tener un Ministerio de Igualdad tal como lo tenemos ahora mismo. Discrepo de muchas cosas. Pues para mí un fracaso. Lo del sí es sí ha sido un fracaso. Lo triste es que nosotros, por ejemplo, a los jóvenes lo que nos llega son más polémicas y pues tonterías que se dicen que realmente las campañas que se hacen y qué es en lo que se invierte el dinero y qué es lo que realmente tendría que llegar a la gente. Ha costado un dineral y no ha servido de nada. Yo la ley del sí es sí aún no la entiendo. O sea, ¿por qué por una ley que defiende a las mujeres se está reduciendo la condena de agresores sexuales? ¿Y pensáis que la violencia machista tiene que tener unas medidas y una acepción concreta o se debe englobar con el resto de violencias? Pues yo creo que sí que tiene que tener algo concreto porque al final tiene como una motivación de un odio concreto detrás. No es un acto de una situación pues que ha surgido algo, tiene como un odio detrás. Bueno, hay violencia machista y feminista, las dos cosas. Violencia machista, también hay violencia femenina y o sea, no creo que haya que incluir una violencia machista, hay que incluir una violencia como tal. Se debería englobar en el resto de violencias, porque igual que la violencia machista puede ser por parte de un hombre, puede ser por parte de una mujer. Yo pienso que sí que se debería de diferenciar. Es una violencia específica que sufrimos las mujeres en consecuencia de la sociedad. O sea, no debería englobarlo con todo lo demás, porque es diferente, obviamente. Bueno, chicas, después de una tarde un poquito agridulce, solo me queda decir ¡viva la juventud! Os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Estoy alucinando, chaval. Qué fuerte, ¿qué os parece esto? Pues no estaba tan claro, la movida. Creo que vivimos en una burbujita, ¿no? ¿Todas nos pasa? ¿Nos pasa que vivís como en una burbujita donde esto no pasa? ¿Esta gente no la conocemos? Sí, sí que la conocemos. Sí la conocemos, sí. Pero huimos. Nos alejamos. Huimos a nuestras familias elegidas. No sé, es nada realmente que plantea un cambio de paradigma es aceptado así. Siempre pues, el miedo a me estás cuestionando, no quiero pensar en esto y como no quiero pensarlo, pues niego que existe. Yo estoy muy bien, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca he sufrido discriminación. Es la negación. Es en los pasos estos que está estudiado, vaya.
lo primero es negar. Pues no, a mí me han tratado siempre muy bien. Yo no he tenido ningún problema. Y luego, claro, si haces una reflexión, un pensamiento interior, pues te vas dando cuenta, ay, aquello, ay, lo de más allá. Pero como mecanismo de defensa, muchas veces es ese, ¿no? Total. No nos pasa, nosotros es igual cuando esta misma encuesta, no sé si la habrás hecho alguna vez, ¿España es un país racista? Sí la he hecho, sí. No, nosotros, ¿qué va? Pero si nosotros acogemos a todo el mundo, si todo el mundo sabe que España no es un país racista. Y bueno, es un Estado que se fundó sobre una negación. Somos españoles porque no somos musulmanes, porque no somos judíos y porque no somos gitanos. Yo, nosotras sí. Ana, ¿has flipado con esto? Y también como periodista me interesa porque todo lo que se repetía era como cosa de bocas de fachas, ¿sabes lo que te digo? Sí, desgraciadamente no. O sea, impactada pero no sorprendida. Realmente es que esto es lo que hay, por eso tenemos lo que tenemos, claro. por eso existen los movimientos que tenemos, por eso tenemos organizaciones, nos asociamos, intentamos cambiar, dar la turra y hablar de feminismos y de afrofeminismos y de racismo y de por qué el antigitanismo es una realidad. Y vamos, solo hay que ver tu obra para ver y para darte cuenta que yo cuando fui me quedé flipando de todas las leyes históricamente que han intentado exterminar al pueblo gitano. Solo al pueblo gitano. Ya no estamos hablando de los negros que parece que acabamos de llegar, ¿no? El año pasado. En el 2020, con el COVID, empezaron a emigrar las personas de África, ¿no? Es que hay cosas que están ahí y entonces el hecho de, es lo que dices tú, es la negación, es el no querer salir de tu zona de confort. Yo hace 10 años creía que era exótica. ¿Exótica de qué? Si soy más de barrio que los columpios, ¿sabes? De Madrid de toda la vida. Repiten eslóganes aquí la claro, gente, ¿no? Entonces es como el intentar, cuando estás en tu zona de confort, sobre todo si eres una persona blanca, privilegiada, de clase media alta, clase alta, porque la media no existe, que vive en un mundo en el que el machismo que recibe, de alguna manera, no sé cómo expresarlo, pero no le corta las alas, como quizás nos la corta a nosotras, no te impide ir al supermercado, no te impide dar un paseo por la calle, no te impide bajar la basura, que una vez a mi hermano le pararon, bueno, mi hermano justo no es el caso del feminismo, pero le pararon a mi hermano sacando la basura. La policía fue a bajar la basura con las chancletas de casa, oye, tu DNI, pues me acompañas a casa y te lo doy, ¿sabes? Esto ocurre. Entonces, es la negación, es el estar en, no, esto no me pasa a mí, esto no existe, esto no es un problema, el Ministerio de Igualdad no es necesario, perdona, que estamos con mi ley, para afuera. A no. mí me gustaría retomar antes del vídeo que estábamos hablando sobre más allá del feminismo blanco y me interesa porque, claro, yo he sido crítica con el Ministerio de Igualdad porque he podido estos últimos 4 años, siempre lo digo, pero porque hay algo que no se entiende desde el feminismo hegemónico y es que yo tengo más miedo de que me maten a mi niño que tiene 15 años cuando baja a comprar el pan que violen a mi hija, te lo juro. O sea, tengo mucho más miedo. Entonces, esto es una realidad para nosotras. ¿Qué lucha tiene que incorporar el feminismo hegemónico o cómo hacemos que esto se vea ahí? Porque, claro, a mí es que me han quitado el carnet muchas veces ya de feminista y no sé muy bien cómo se recupera ni no. Es que esto del reparto de carnets es una cosa. Pues yo quiero el mío, tía, que me lo he ganado. Es que eso yo creo que pasa porque, de alguna manera, yo una vez, cuando empecé en todo esto del activismo, una activista que se llama Dabel Cruz dijo en uno de los primeros talleres en los que yo participé, es que yo sí soy feminista, pero al final no me puedo poner la banderita de feminista porque lo primero que ven y lo primero que leen antes de que sea una mujer es que soy negra. Entonces mi bandera es mi piel y ya está, o sea, entiendo esa problemática, ¿no? De decir, tengo más problema de esto que del otro, porque ya no caer en jerarquizar opresiones porque no es el caso, ¿no? Pero ¿qué nos pesa más, no? ¿Qué somos cuando nos miran? Es como, ¿acaso no soy una mujer? Pues no, porque realmente prima otra cosa. A mí me condiciona todo, ¿eh? A la vez, no sé muy bien cómo ponerlo. Pero para mi niño está claro, para mi niño está claro. Yo creo que hay una cosa que se ha dicho antes que es importante, como que yo creo que lo más difícil en esto es que son desigualdades tan estructurales que están completamente naturalizadas. O sea, que la respuesta que te sale es que voy a ser yo racista o que voy a ser yo machista o
porque está tan naturalizado y es tan habitual, que ya no es que no forme parte de tu realidad, sino que es que a veces sí, tú vives en un barrio en el que convives con gente muy diversa, pero da igual, es como que no lo ves, no llevas las gafas puestas para enfocar en esas desigualdades. Entonces creo que lo más difícil para un cambio social es que la gente se haga esa pregunta y quiera responderla en un sentido democrático, no en plan de lárgate o es tu problema, sino de, pues mira, no me había dado cuenta de que hay un problema y que tú sufres una doble vulneración o triple de derechos y que deberíamos resolverlo y que debe ser asunto mío también, aunque yo no la sufra, y que debemos resolverlo. Institucionalmente, antes se decía, la institución puede motivar eso. Y yo creo que eso es cierto. La institución o cualquier espacio de poder, sea un medio de comunicación, un parlamento, un gobierno, por ser espacios de poder, son espacios desde donde cuando propones el debate tienes más posibilidades de que se convierta en debate. También desde la sociedad civil organizada, desde el movimiento popular, es un espacio de poder desde donde promover ese debate. Y yo creo que esa es la tarea principal que tenemos quienes estamos en las instituciones, que es hacer que esos debates se den, pero la pregunta, o sea, como lo que consigues es que se ponga la pregunta y a veces que se ponga a través de una tramitación de una ley, por ejemplo, que lleve a garantizar derechos, pero la reacción va a venir y digamos, lo que quiero decir es que el debate se dé no te asegura que la respuesta vaya a ser no sé, linealmente positiva y que todo el mundo vaya a decir, vaya, nunca me hice esta pregunta, ahora que ya me la he hecho, tengo resuelto este tema y sí, derechos, ya lo hemos visto en ese vídeo, ¿no? Poner una pregunta encima de la mesa cuesta mucho y después que el debate social se resuelva en un sentido favorable a los derechos cuesta mucho y a veces incluso, aunque consigas que eso se convierta en un derecho reconocido, ahí los sectores reaccionarios consiguen que o no se haga efectivo a pesar de que está en la ley o se den pasos atrás en el reconocimiento de... Porque también implica una impugnación a las propias bases muchas veces de cómo funciona la institucionalidad. Y yo creo que eso es lo complicado de la lucha, aunque mi conclusión es que precisamente por eso no hay que abandonarla. O sea, yo creo que las mujeres no podemos renunciar, por ejemplo, a una justicia feminista. Yo ya sé que penas más altas no aseguran más reparación o más justicia, pero sí creo que para muchas mujeres no basta con la justicia que nos podemos dar las unas a las otras en espacios de autoorganización y que, oye, si yo vivo en una sociedad que tiene un sistema judicial, tengo derecho a que ese sistema judicial también sea feminista. Y si yo quiero acceder a la justicia, pueda y no que dependa del color de mi piel o de ser mujer o de, no sé, de dónde he sufrido la agresión sexual. Tengo dos preguntas diferentes, os voy a separar ahora. Una es, si fuerais ministras de Igualdad, tú no contestes. Qué difícil. No puedes. ¿Qué haríais? ¿Cuál es lo primero que haríais? Y sí que tengo una pregunta para ti. O sea, y la idea no es que te flageles ni mucho menos. Tendría muchísimas preguntas que hacerte, pero y te las he preguntado en privado, te las hago en público, ¿no? ¿Por qué tu mandato en el Ministerio nos ha dejado al margen a nosotras? O sea, ¿por qué no hay un modelo menos racista, más inclusivo? Porque para eso tiene que haber gitana en el Ministerio. No llegamos, porque hace 40 años que las gitanas y los gitanos ni siquiera estudiaban, entonces no llegamos. Y la otra es, y esta me parece importante para que la gente también pues intente, o sea, bueno, tampoco para que te flageles y nos des explicaciones, sino que digas lo que quieras, pero sí que queremos preguntarte qué pasó con la masacre de Melilla, porque sí que como que el movimiento antirracista estaba pidiendo o fueseis del gobierno, ¿no? O que al menos dierais explicaciones y no pasó. Y me parece tan importante porque hay mucha gente del movimiento antirracista, yo también, dolida, ¿no? por eso. ¿Y qué pasó? Por favor, no os olvidéis la pregunta, si no, la vuelvo a hacer. Pues sí, porque has hecho tantas que yo ya... Sí, es que quería resumirlo todo para 4 minutos que quedan. ¡Hala! No voy a empezar yo, que empiecen como quieras. Si fueseis ministra de Igualdad, lo primero que harías. Yo, o sea, así rápido, lo que me venía un poco como vinculado con la crítica de antes es que no se puede empezar un poco la casa por el tejado, hay que recordar el contexto social en el que estamos, el auge de la extrema derecha estaba allí, había que ser mucho más estratega. Y no me sale como una medida en concreto, pero sí que me sale el reconocer los derechos humanos que pasan desde tener una vivienda como poder que no te paren por la calle por
o sea, como que de alguna forma no se puede entender el género sin interseccionarlo con los otros ejes, y creo que es un poco lo que ha pasado. Entonces sería que cualquier medida que se proponga tuviera el enfoque interseccional, porque aquí, de alguna forma, muchos más pueblos y muchos más grupos y muchas más personas se están sintiendo representadas ante el auge de la extrema derecha, que está atacando no solamente al feminismo, sino también sobre todo a las personas migradas racializadas en pueblo gitano. Entonces es como que empezar la casa por el tejado no sería una buena estrategia. ¿Habéis pensado ya en una ley? Sí, yo creo que sería muy interesante la ley en la que estuvo trabajando Rita Bosao, la ley de, bueno, y desde el Ministerio de Igualdad estuvieron trabajando la ley de antirracista, sacarla del cajón y desempolvarla un poquito y hacerla y legislarla, ¿por qué no? También la ley de extranjería y también cualquier ley que haga que todos los derechos de las personas migradas, racializadas, trans, no binarias, que todas esas personas también formen parte de España, porque España no es blanco, payo, cristiano, como dices tú, ¿no? No lo es. Entonces, en el momento en el que veamos eso, veremos que también esa gente también es España y esa gente también tiene que estar bien, ¿no? Porque está también ya no solo aportando económicamente al flujo del país, sino, joder, cuidando a nuestros abuelos, enseñando a nuestros niños en el colegio, ¿sabes? O sea, ¿por qué no apostar porque tengan también una vida digna? Ya no solo leyes que les amparen, sino una casa. O sea, el que haya gente que de verdad está viviendo entre plásticos, recogiendo las fresas de Huelva que tenemos en la nevera para hacernos un smoothie y que estemos tan tranquilas. Y en chabolas, sí. Sí. Bueno, yo es que lo de ¿qué haría si fuera ministra de Igualdad? Hombre, es que vaya a mí pregunta, me parece, Silvia. es que a mí me si parece me una buena llegas a pregunta. decir eso no vengo. O sea, no, ahora en serio. Esto estaba preparado. No, quiero decir, en principio habría que hacer una enmienda a la totalidad del sistema desde el Ministerio de Igualdad, pero como eso es imposible, y de ahí yo me solidarizo, que no me gusta el término solidaridad, ya lo hablaremos más despacio, me solidarizo totalmente con Irene en ese sentido. No se puede hacer una enmienda a la totalidad, o sea, con lo que tenemos hacemos lo que podemos y eso también es una virtud. Pero yo creo que acompañando a las leyes que me parecen absolutamente necesarias, tendría que haber un real compromiso de dotar de recursos humanos y económicos, didácticos, para que esas leyes pudieran empezar a cambiar poco a poco el paradigma. Porque solo la ley no cambia el paradigma, como bien decías antes, ¿no? Entonces, igual que desde la violencia de género y de las leyes de género, todas las juristas han dicho, es que los jueces, los procuradores, necesitan formación en género. Pues se necesita formación en lo que es el racismo y en los distintos tipos de racismo. Entonces, solo la ley, que es mucho, no es nada, o es muy poco, si no va acompañada realmente de un propósito, que sabemos que no va a ser ni hoy ni mañana, evidente, no somos estúpidas, pero por lo menos una intención de que haya unos recursos humanos y económicos y una didáctica propicia a ir poco a poco empujando en la dirección adecuada, no en la dirección contraria. Venga, pues su voto. Bueno, yo creo que lo que habéis expresado ahora es una de las cosas en las que más hemos pensado, ¿no? Por una parte, en la enorme crítica de por qué no se ha conseguido esto y por qué no se consigue ya esto y por qué no de una vez esto, pero luego, ¿qué harías tú? Joder, ser consciente de que aquí está la extrema derecha, desde la institución no se puede conseguir todo, es mejor ir poco a poco que no arriesgarte a ir demasiado lejos y que entonces o sea, bueno, pues ahí está planteado. Yo sí que hago mucha autocrítica en que no ha sido por falta de voluntad. Hemos tenido muy presente que teníamos que proponerle a España y a la sociedad un feminismo interseccional, un feminismo que tuviese el antirracismo como elemento central, pero claramente lo que hemos hecho no ha sido suficiente. O sea, a lo mejor es la primera vez que al Ministerio han entrado otros colectivos que no son los más institucionalizados, digamos, de organización del pueblo gitano, por ejemplo, o que se han trabajado elementos relativos a los derechos de las personas afrodescendientes,
pero claramente no ha sido suficiente, sobre todo si la gente que estáis militando en ello decís, no me ha llegado, o pues me he tenido que enterar hablando contigo, pero si no me entero, no, o sea, si no hablo contigo no me entero, pues es evidente que no ha sido suficiente. Para mí eso es lo que demuestra que nos ha quedado mucho por hacer, ¿no? Porque, de hecho, la continuidad en la institución no solamente es para hacer más leyes, sino porque luego no da igual quién esté en una institución para que las leyes se desarrollen o no. Hay muchos elementos de la ley Solo sí es sí o de la ley del aborto que ya ha finalizado el plazo para implementarla y ni las comunidades autónomas ni este nuevo gobierno las han hecho. O sea que digo que ya, como tú decías, no, conseguir una ley ya es mucho, pero no es nada. Pues efectivamente para todo eso es necesario estar ahí y también que haya un movimiento popular fuerte y que haya feministas en los medios de comunicación y en el ámbito judicial, porque si no, los otros resortes de poder tampoco, si no hay un conjunto de espacios de poder que acompañen el cambio, ese cambio es mucho más difícil que se dé. Una cosita, que también con el caso de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, es un grupo al final de personas que sí que están organizadas y sí que están luchando desde las bases, que tampoco han estado reconocidas en el Ministerio de Igualdad. Creo que tendríamos un programa de 2 horas, pero de verdad, ¿me puedes contestar a mis preguntas? Sí, esto se acaba aquí. O sea, quiero decir, puedes contarnos... Eso, o sea, tú me decías como... Sí, ¿qué es lo de la valla, esto es lo que te quiero preguntar. Yo creo que... O sea, tú me decías, ¿por qué no hemos estado? Yo lo que te respondo es, creo que claramente hemos fracasado en el intento de que estéis o no hemos hecho lo suficiente, pero también creo que hemos hecho más de lo que en un ámbito ministerial se había hecho nunca para que sí estuvierais. O sea, que no es verdad que no haya sido un tema de interés para el Ministerio, que hemos tenido por primera vez una directora general que es afrodescendiente y que se ha ocupado, vamos, que ha estado con las temporeras en Huelva, que ha redactado una ley antirracista que no nos han dejado tramitar y que eso es un, digamos, como es un fracaso, o sea, que lo asumo la responsabilidad en primera persona, pero que hemos hecho encuentros... dimitir en algún momento? Cuando pasó la masacre. Perdón, Melilla. Sí. Nunca nos planteamos abandonar el gobierno. En todo caso, que lo abandonen quienes no quieren cumplir con los derechos humanos. ¿Os peleasteis con ellos? Muchísimo, muchísimo. Muchas de las crisis gordísimas que hemos tenido con el Partido Socialista, de las más gordas, y que han estado a punto de romper el gobierno, no porque nosotras pensásemos que teníamos que irnos, que esto me parece un debate muy interesante, porque a nosotras nos han votado para que estemos en el gobierno y hagamos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. En todo caso, se tendrá que ir del gobierno quien no quiere respetar los derechos humanos, no nosotras por ser el grupo minoritario. Es decir, nosotras no nos planteamos irnos del gobierno, pero sí llevar la confrontación hasta el final cuando creíamos que era una cuestión, bueno, ahora se ha visto con Marlaska, ¿no? Con las devoluciones de esas personas menores no acompañadas, que nosotras, claro que hicimos, informamos de que eso era una violación de los derechos humanos, una violación de los derechos del niño, que teníamos competencias en ello y que en el ámbito de nuestras competencias nos iba a producir, pero efectivamente gobernábamos en minoría. Y esa es una reflexión importante. ¿Merece la pena gobernar y asumir también que a veces tu socio va a hacer unas cosas con las que tú estás radicalmente y que están vulnerando los derechos humanos? ¿Es mejor irse del gobierno en ese caso y dejar que sea el PSOE el que vulnera los derechos humanos, o quedarse para intentar que no se vulneren tantos derechos humanos, sino dar las batallas? Pues yo acepto todas las críticas que haya, pero llevamos la confrontación hasta el final y eso lo puede ver cualquiera. De hecho, hasta parte de la izquierda, cuando hemos confrontado públicamente, lo que nos decía era: no hagáis tanto ruido, resolvedlo internamente. ¿Cómo que internamente? O sea, trapos sucios en casa. Claro, pues a lo mejor no hace falta resolverlo internamente, a lo mejor la gente se tiene que dar cuenta de que a nosotras no nos parece bien que eso esté pasando en las fronteras de nuestro país. Totalmente. Yo quiero deciros que os quiero, os admiro y que vamos a entrevistar a Justa Montero, que es un orgullo para mí este programa. Bueno, y tenemos el orgullo en este programa hoy también de tener a Justa Montero, activista feminista, referente del movimiento feminista desde 1973, abogando siempre por las redes de mujeres, que esto lo he visto yo, conciliadora, y con un pensamiento que ha ido siempre abajo y a la izquierda. Tendría una presentación muy larga que hacerte, lo he dejado en esto, pero ¿qué más puedo decir de ti? Pues mira, una cosa que a mí me gusta mucho que me presenten como activista feminista,
porque me parece que resume realmente, o sea, la visión y el hacer feminista que yo he desarrollado durante muchos años, ¿no? Que es un feminismo con una visión global, y sobre todo que es un feminismo desde lo colectivo. O sea, yo desde que empecé en el 73-74 en el activismo y en la militancia feminista, en los últimos años del franquismo hasta hoy, siempre lo he hecho desde colectivos, siempre lo he hecho desde grupos feministas, de distintos grupos, y para mí es eso que tiene un valor enorme. Hay otros feminismos que se desarrollan de otros espacios y que también, por supuesto, tienen mucha importancia, pero para mí lo que me ha dado fuerzas, lo que me ha constituido como lo que soy y con el feminismo que practico, es esa idea del hacer colectivo, de trabajar colectivamente para ver cómo hacer, cómo plantear las cosas, qué luchas participar, impulsar, también desarrollar esa inteligencia colectiva que nos hace particularmente potentes, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que me parece muy importante y que me gusta que me defina así, ¿no? Activista feminista, entonces. Parece que a estas alturas de tu vida, de tu activismo, tus aportaciones a la lucha feminista están siendo reconocidas y valoradas. No sé si esto es cierto y si lo es, ¿cómo te sientes? Bueno, como yo practico el feminismo desde lo colectivo, entiendo que desde ese feminismo que yo llamo como el feminismo insumiso de los últimos años del franquismo y de la transición, del que me siento heredera, del que practico ahora mismo, ¿no? Que es un feminismo interseccional, que es un feminismo radical desde ese punto de vista y que tiene esa mirada global porque entiende que efectivamente no podemos analizar la realidad, ver los problemas y luchar por los problemas de las mujeres si no vemos la relación que existe entre el capitalismo, entre el racismo, entre los distintos sistemas de jerarquías sociales y las relaciones de poder que eso establece, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que ese feminismo ha tenido una fuerza particularmente relevante. Digo ese feminismo en plural también, porque dentro de ese feminismo hay sus conflictos, sus tensiones, pero en general, ¿no? Que es el feminismo que se expresa con las huelgas feministas, que se hace un llamamiento a la movilización desde unos planteamientos muy críticos con el sistema, ¿no? Con planteamientos anticapitalistas, antirracistas, antiheteronormativos, ecofeministas, y eso es la primera vez que sucede. En esos términos, ¿no? Luego podemos ver qué problemas hay, cómo se concreta, si se concreta y esto realmente acoge a absolutamente todas las mujeres y todos los feminismos o no. Pero es muy importante señalarlo porque si se leen pues, los manifiestos feministas de la Comisión 8M de Madrid o de Barcelona o de Sanlúcar de Barrameda o de Bilbao, eso está ahí y eso es un cambio importante porque es desde esos planteamientos que se consigue también un nivel de masividad enorme. O sea, que es la primera vez que desde un planteamiento muy radical se consigue también una movilización muy importante. Entonces, bueno, es un importantísimo y para mí me parece que muy relevante punto de partida, ¿no? Total. ¿Qué nos pasa, Justa, al movimiento feminista en general y por qué no se nos escucha a las otras de las otras? Tú eres una mujer preocupada y apoyas la lucha de todas las mujeres y en colectivo, como dices. ¿Qué pasa con ese feminismo que ha triunfado al neoliberalismo o deberíamos de no llamarlo feminismo? Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Bueno, a mí no me gusta calificar mucho, o sea, que si ellas se consideran feministas, pues que lo digan y ya está. A mí me gusta más definir como en positivo lo que considero que es un feminismo que realmente va a la raíz de los problemas, que realmente busca o intenta, ¿no? Ser un feminismo interseccional de verdad, o sea, no solamente como una retórica, sino de llevarlo a la práctica
Y claro que ese feminismo lo que sucede es que ha estado muy criminalizado. Yo es que escuchaba el otro día, y es que no daba crédito a Almeida, el alcalde de esta ciudad de Madrid, que cuando le preguntaban por los informes que se habían desvelado de la policía sobre la situación de las residencias y cómo había actuado la comunidad y el ayuntamiento, pero esto fue hace como 15 días, es que no daba crédito, que decía que es que el problema había estado en la manifestación del 8M, bueno, que es una falta de respeto para las víctimas, para los familiares, y es una forma de criminalizarnos, ¿no? Entonces, este movimiento tan potente ha molestado y molesta muchísimo porque sigue fuerte, ¿no? Ha molestado muchísimo, no solamente a esos otros feminismos, no solamente a los poderes, sino también a un feminismo que no, digamos que, y no es una cuestión, como a veces se dice, generacional, ¿no? Sino un feminismo que, bueno, que tiene un tipo de posicionamientos de acomodamiento a lo que el sistema puede ofrecer, ¿no? Sí. Mientras que nosotras por supuesto que queremos resolver problemas concretos porque somos personas que queremos vivir vidas dignas, ¿no? Pero siempre aspiramos digamos, tenemos un horizonte de cambio radical porque sabemos que lo que puede dar el sistema es muy limitado y el sistema genera diferencias estructurales. Totalmente. Esto que dicen de la división del feminismo y que se habla tanto todo el rato, yo no sé si es que una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad o realmente es que tenemos mucho de lo que hablar y muchísimo de lo que debatir y no sé qué piensas tú. Pues las dos cosas. O sea, yo creo que cuando se pregunta por los medios así oficiales, en vez de preguntarnos por qué planteáis, ¿no? Qué reivindicaciones tenéis, qué críticas hacéis, qué cuestiones tenéis por delante, solamente se pregunta por la división del feminismo, es que de alguna forma se quiere evitar, invisibilizar realmente las propuestas múltiples que hay, ¿no? Pero por otro lado yo creo que es una realidad, o sea, ahora mismo es una realidad, existe una división en el feminismo. Y con esto no quiero decir que haya como dos bloques cerrados, ¿no? Porque, bueno, seguro que tú y yo hablamos y dentro de lo que es, digamos, el tipo de feminismo más crítico y anticapitalista, etcétera, pues tenemos también nuestras, ¿no? Diferentes visiones o puntos de vista, etcétera. Pero sí que hay una división importante porque un feminismo que excluye en su planteamiento, que excluye a mujeres, sean mujeres trans, sean mujeres racializadas, sean mujeres migrantes, pues es que es un feminismo que desde mi punto de vista pues hay poco con el que dialogar, ¿no? Que igual hay acuerdos en algunas cosas, pero incluso fíjate, en los temas de violencia, ¿no? Que podemos decir de violencia sexual o violencia de malos tratos. Podemos decir, pues eso es una cosa que podríamos estar de acuerdo, pero en el fondo no, porque es que uno de los problemas que nosotras venimos planteando, digo nosotras en términos generales, sí, ¿no? Venimos planteando es que o hay una reforma o hay un cambio en la ley de extranjería, o no todas las mujeres se pueden acoger a los beneficios, a los derechos que recoge la ley del solo sí, por ejemplo, o exactamente lo mismo con respecto a las trabajadoras sexuales, o hay un reconocimiento de sus derechos, o no se puede decir que los derechos abarcan a todas las mujeres, ¿no? O sea, que esto que decía yo de la interseccionalidad, que ahora se dice, ¿no? Todo el mundo lo dice y tal, el problema es llevarlo a la práctica. Y luego llevarlo a la práctica también nos genera a veces como, ¿no? Diálogos en decir, oye, pues no está suficientemente incluido esto, o no estamos tales colectivos suficientemente representadas, o bueno, pero eso entra desde mi punto de vista en un debate que es bien importante y que siempre tendría que estar abierto y poder hacerlo dentro del feminismo, pero claro, con la gente que excluye a mujeres que sufren vulneración de derechos y de derechos fundamentales, pues es que pues hay una división.
Yo pienso en cómo ha dado la historia, ¿no? Y creo que es muy guay preguntártelo a ti, que durante toda la historia ha pasado esto. A las mujeres negras no se las incluía, ni siquiera podían votar, siempre ha habido un choque contra ellas, ¿no? Porque ni siquiera las trataban como mujeres, pero a las bolleras también, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que siempre ha estado esto, siempre ha habido esta división. A ver, a nivel histórico, pues sí, podemos decir que hay como un feminismo pues que viene de unos planteamientos muy liberales y que, ¿no? que hay toda una tradición y que se expresa de forma distinta en todos los países, porque aquí, por ejemplo, en el Estado español, en su inicio, como el feminismo, bueno, en su inicio, en la etapa actual, digamos, ¿no? Como el feminismo surge o se expresa en la etapa final de la dictadura, claro, el feminismo surge planteando la necesidad de un cambio de modelo, de estructuras económicas, de modelo social, de forma de relacionarnos, de la familia, ¿no? Que llevó incluso a plantearnos nuestro rechazo a la Constitución, ¿no? En ese momento. Entonces, hay especificidades, pero en general, volviendo un poco a la situación actual, pues yo creo que hay un feminismo, bueno, lo voy a decir en positivo, hay unos feminismos que queremos dialogar, ¿no? Y hay un feminismo que no dialoga, y hay un feminismo que queremos dialogar y recoger también, no solo en el terreno concreto de las plataformas reivindicativas, de los derechos, sino también en el terreno de la teoría, ¿no? Que tenemos que beber de lo que es el planteamiento del feminismo decolonial, que tenemos que beber de la producción teórica del feminismo negro, ¿no? Podríamos ir haciendo así un recorrido o del feminismo LGTBI, y eso yo creo que es la potencia que tiene el feminismo, beber precisamente de nuestra diversidad sabiendo que queremos construir algo en colectivo, ¿no? Y que el sistema, el patriarcado, el capitalismo es algo que tenemos como en común y que bueno, eso es un proceso. A mí me gusta mucho hablar de procesos. Me gusta, procesos. ¿Qué retos nos queda por cumplir como movimiento feminista? ¿O en qué lucha, hacia dónde vamos, Justa? Yo soy mucho de preguntar a nosotras gitanas, siempre hacemos mucho caso a las mayores y no entendemos por qué las payas no lo hacen. Entonces, yo creo que esta pregunta es para ti, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, Justa? Que tú qué sabes, que eres la que sabe. Bueno, yo creo que tenemos también la suerte, bueno, para mí es una riqueza impresionante de que en el feminismo hemos logrado, tener también una relación intergeneracional muy fuerte y también aprender unas de otras, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, bueno, porque también refleja distintas realidades, ¿no? Porque el nivel de precarización de la vida de mujeres jóvenes pues no es exactamente igual que el de algunas mujeres mayores, o sea, que introduce también visiones distintas de cómo vivimos y de los problemas que hay, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso te contesto. Es que nos queda, madre mía, lo que nos queda, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta, que es Wendy Brown, que dice que, a ver si lo digo bien, que el neoliberalismo, la fase actual del capitalismo, crea una sociedad sin alma, ¿no? Y yo creo que eso es así. Y yo creo que lo que nos queda a las feministas, y creo que por eso es uno de los movimientos ahora mismo más potentes y que más remueve, ¿no? Todo, es precisamente esa capacidad, bueno, esa capacidad que tenemos por interrogarnos qué sociedad queremos, cómo queremos construirla, desde qué comunidad, cómo queremos relacionarnos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hacerse bien esas preguntas para ir pudiendo tejer más sociedad, más feminismo y más contestación, ¿no? Y más protesta feminista. Pues gracias, Justa. No sé si te queda algo más por decir. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles, como siempre, claro. Gracias, cariño. Muchas gracias a ti. Programazo, Cari. Así que nada, dentro de 15 días volvemos aquí en Al Lío.
Fem vaga feminista contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo Criminal. Des del movimiento Regularització Ja fem vaga feminista per la regularització de mig milió de persones que viuen a l'estat espanyol sense papers. Regularització ja.